Iniciemos entonces platicando sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para iniciar como punto de partida, debemos generar una pequeña referencia muy técnica de qué hablamos cuando hablamos de pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos, originarios y perspectivos. ¿Qué significa esto? Los derechos de los pueblos indígenas responden principalmente como un auxilio y como una forma de reivindicar a todos aquellos grupos de personas que tienen una conexión de manera fuerte y muy determinada con lo que son los pueblos originarios, con lo que son aquellos pueblos que se encontraban asentados en el territorio americano, y en el caso de nosotros, que es en este caso lo que nos interesa principalmente, en Guatemala. Como sabemos, en Guatemala existen varias etnias, no es una etnia en específico con la que tenemos. Están los ches, los cachiqueles, los tuiles, etcétera. Por ende, era necesario que cuando nosotros entramos y profundizamos en la historia de nuestro país, es importante resaltar las diferentes circunstancias que los pueblos indígenas han vivido y que no es un hecho aislado, porque los pueblos indígenas han sufrido de represión, han sufrido de despojo, no solo en nuestro país, sino en diversos países de América. Entre ellos, ¿en qué otros países creen, saben ustedes que existen pueblos originarios que de alguna manera han tenido que ser reivindicados sus derechos por las mismas violaciones que sufrieron en un momento determinado? ¿Qué países se les vienen a las mentes? A la mente. México. Por ejemplo, México, que todavía está en la lucha con nosotros, que México, la concentración de pueblos indígenas está al sur, pegado a Guatemala, ¿verdad? Lo que es Campeche, Quintana Roo, Chiapas y toda esta parte que está más al sur. ¿Qué otro lugar? En Alemania no hay como tal pueblos indígenas. Ahí son los teutones que siempre han prevalecido. Perú, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Estados Unidos. Porque Estados Unidos también tenía sus pueblos autóctonos o sus pueblos originarios. A ver qué tribus se recuerdan ustedes cuando hablamos de pueblos originarios de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá principalmente. Los apaches, los pieles rojas, que son las tribus que hemos visto películas. Entonces, todas estas tribus, los navajos también, gracias, son tribus conformadas principalmente por pueblos originarios. Acá tenemos a los quechís, a los cachiqueles, a los sutuiles, etcétera, que también que sufrieron circunstancias, que también iban en contra de su bienestar. A diferencia de Guatemala, Estados Unidos ha tenido una política distinta porque también tiene un derecho específico para los pueblos indígenas. Los indígenas en Estados Unidos tienen algunos beneficios diferentes al resto de la población. A ver, ¿alguien sabe alguno de los beneficios con que cuentan los pueblos originarios americanos diferente al resto de la población? Pero me gustaría que lo digan, no lo escriban. Abramos el micrófono y participemos. Ya el compañero haya escrito, dijo territorio propio. Voy a dar un punto extra a quien participe. También no pagan algunos impuestos. No pagan impuestos, en su mayoría tienen exoneración de muchos de sus impuestos.
se les reconoció áreas territoriales propias de ellos. Incluso se les permitió que dentro de las áreas que son reservas de los pueblos indígenas o originarios, que el juego es permitido. Hay respeto a sus costumbres y a sus normas que ellos han venido realizando durante muchísimos años o siglos. Eso es derecho de los pueblos indígenas, que obviamente, como estamos hablando de un país mucho más avanzado que el nuestro, mucho más avanzado en derechos humanos, pues miramos nosotros que tienen un avance mucho más fuerte que nosotros. Pero por eso les digo, nosotros todavía tenemos una brecha importante que caminar para ese reconocimiento que se le debe dar a estas poblaciones, porque en Estados Unidos se les dio ese reconocimiento porque la mayor parte del territorio fue despojado y tomado en posesión de personas que habían venido de fuera, que eran conquistadores, y por ende, en un momento determinado, se considera que lo mínimo que se puede hacer por ellos es entregarles un territorio donde tienen muchos beneficios. Importante, ¿verdad? Y así nos vamos a muchos lugares de Latinoamérica que mencionamos, donde lamentablemente los pueblos indígenas siguen siendo discriminados y que desafortunadamente los índices de pobreza en América Latina, en los países donde más se marca, es donde existen poblaciones indígenas y donde éstas viven. O sea que prácticamente en Latinoamérica el ser indígena es posiblemente un indicador que esta persona podría llegar a ser parte de un grupo que pertenece a pobreza extrema, o pobreza al menos. Entonces, es un grupo que todavía se mantiene muy vulnerable, por lo cual el derecho de los indígenas, el derecho de los pueblos indígenas es un derecho que se mantiene vigente. Continuemos. Esto es una pequeña, un pequeño refrescar para ustedes, porque ustedes ya son doctos cuando hablamos del término derecho, pero es importante verlo desde el enfoque que estamos platicando. Se considera como derecho a un conjunto de normas que corresponden a un grupo de personas y que en cierta manera ejercen reivindicaciones de carácter colectivo, como lo expone Guillermo Cabanelas en su diccionario de derecho usual, dentro de lo estrictamente jurídico, y el vocablo se emplea pluralizando cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente. Entonces, cuando hablamos de derecho, del término derecho enfocado en pueblos indígenas, es aquel conjunto de normas que tienen como imperativa finalidad el proteger a estas personas que se identifican con estos grupos. Que cuando hablamos de indígenas, estamos hablando que Guatemala es en porcentaje muy altísimo con la población mayormente indígena. Por ende que Guatemala es un país indígena como tal, aunque algunas personas tienden a negar que tenemos ese mestizaje también, es algo que en Guatemala es muy marcado y que no debería ni siquiera necesidad de generar una separación, porque al final somos seres humanos, ¿verdad? Pero como todavía tenemos, algunas personas tienen esa barrera mental de entender que sin importar las diferencias físicas, somos seres humanos iguales, con iguales derechos y obligaciones, existe la necesidad de generar una norma específica que resguarde a estos grupos, sobre todo también pensando en que son grupos que generan un gran aporte en el ámbito cultural histórico para nuestro país. Eso es también muy importante hacerlo ver. Continuemos. Cuando nos referimos a esto, entonces, vamos a ver, estos derechos pluralizan, se conceden no a todos los miembros de una sociedad, sino que a un grupo determinado. Así podría hablarse de derechos arancelarios, civiles, políticos, laborales, de la niñez, de la mujer, indígenas. A esto nos referimos entonces que cuando hablamos de derechos, y como aquí estamos hablando, de un derecho específico, como existen otros sinfín de derechos que tienen este mismo enfoque, y que aquí se ejemplifica de buena manera.
Cuando un grupo social tiene como característica el poder ser vulnerable, la obligación del Estado, a través de su gobierno, es el poder generar las condiciones necesarias para poder dar instrumentos que resguarden a ese grupo que está siendo vulnerado o que tiene la posibilidad de ser vulnerado. Por ejemplo, en Guatemala existen normas de específica protección a un grupo social. ¿Qué normas se le vienen a ustedes a la mente? Por ejemplo, que ha sido una de las más controversiales, que genera protección a un grupo específico de la población. Ley contra el feminicidio y otros tipos de violencia contra la mujer. Muy bien, Cristina, así es. Esta normativa es directamente dirigida a la protección de un grupo social, en este caso las mujeres. ¿Por qué? Porque estadísticamente está comprobado que las mujeres tienden en una sociedad machista como es la nuestra, la mujer es mucho más propensa a ser vulnerada. Por ende, nace esa necesidad de generar un cuerpo legal que proteja a las féminas en específico. Lo mismo pasa con el derecho de los pueblos indígenas. Estadísticamente, se sabe que en Guatemala ser indígena muchas veces es sinónimo de ser, de no tener oportunidades, o sí tener oportunidad, pero mucho más complicada, la oportunidad de estudio, la oportunidad de integración, la oportunidad de superación, es mucho más compleja. Por ende, nace esa misma necesidad de generar un cuerpo legal que lo proteja. ¿Por qué? Porque históricamente el hombre también, los derechos de los indígenas también han sido vulnerados dentro de su dignidad y de otras formas que han sido violentados. Sí, y eso es importante que acabo de decir. Muchas veces, y desafortunadamente, en Guatemala también se cree que por la persona pertenecer a un grupo de pueblos indígenas es ignorante o que es una persona que no entiende, y se utilizan un montón de situaciones que son en contra de la dignidad de este grupo. Y olvidamos y dejamos por un lado que en Guatemala todos tenemos conexión con estos pueblos de una u otra manera. Entonces es importante. Entonces el derecho, quien dice que ya no es un derecho importante, miente. Es un derecho importante. ¿Cuándo va a ser importante, dejar de ser importante el derecho de los pueblos indígenas? Va a dejar de ser importante en el momento que se dejen de vulnerar sus derechos. Cuando tengan igual oportunidad de poder participar para puestos de elección popular, cuando se respeten su cosmovisión, cuando se respeten sus tradiciones, cuando se respeten sus costumbres, cuando deje de existir el racismo, exactamente. Y creo que todavía tenemos un buen camino por andar, para poder dar ese salto evolutivo como sociedad. Ahora determinemos que cuando hablamos de pueblo, se le denomina una población como un núcleo compacto con continuidad, nombre propio y patrimonio, como conjunto de habitantes de un lugar, región o país. Es importante hacer notar acá que nuestros pueblos indígenas que nosotros ubicamos en Guatemala están plenamente identificados referente a las regiones de los que los encontramos. No lo agregamos hoy, pero tal vez vamos a tomar una nota, por favor, ahí mi amigo Edwin o mi amigo Fernando, de poder buscar un mapa que nos ubique las regiones donde se ubican las principales poblaciones indígenas en Guatemala y cómo está su distribución, para poderlo ilustrar y que tengamos una referencia mental para saber cómo están distribuidos en Guatemala. Listo, Lick, no tenga pena, ya para la siguiente clase con ese diapositivo entramos. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de indígenas, ¿a qué nos referimos? Porque el término es muy utilizado.
De conformidad con el Acuerdo de Identidad y de Derechos de los Pueblos Indígenas, se considera indígena aquella persona que tiene descendencia directa de los antiguos mayas, que su idioma proviene de una raíz maya común, que tiene una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo y una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya y la autodefinición como indígena. Quiere decir que tienen ciertos elementos que debemos de identificar para determinar cuando una persona es indígena o tiene su ascendencia de esa civilización tan importante como fueron los mayas. Y importante, que también esta persona se debe de identificar como tal para ser considerado como parte de este grupo. En Guatemala es muy común que hay personas que niegan también de sus orígenes, cuando es algo que debería, pero ¿por qué lo niegan? Muchas veces, no digo que todos, pero suele pasar, porque existe esa discriminación hacia esos grupos y que obviamente a la persona sentirse vulnerada, pareciera como que ser descendiente de una civilización tan importante y tan trascendental en la historia fuese un pecado. Cuestión que no debiera ser así, que debe ser un orgullo autodefinirse. Como por ejemplo, pongamos un ejemplo, vámonos a la lejana África, ¿verdad? Los egipcios incluso se autodefinen y con mucha felicidad, con mucho orgullo de ser descendiente de faraones, dicen ellos. Pero eso es parte también que obviamente no existe ese tinte discriminatorio con que han crecido nuestras sociedades y sobre todo la sociedad guatemalteca, y que es muy marcado no solo en nuestro país, sino en buena parte del continente, y que es parte también de que por eso surge un derecho tan importante como es el que estamos discutiendo. No sé si hay comentarios o aportes hasta el momento. Lick, bueno, una consulta, siento que no tiene tanto que ver, pero por ejemplo, desde su punto de vista, ¿por qué cree que es que, por ejemplo, acá hay tanta discriminación en este sentido, ya que otros países se enorgullecen de sus raíces, en cambio acá es algo que muchas personas lo usan como insulto? Porque, o sea, según usted, ¿por qué se debe a esto, Lick? Fíjense que, ¿por qué lo utilizan como un insulto? Es importante tu pregunta. Tenemos que hacer un análisis social de por qué nosotros seguimos divididos todavía pensando en que con qué grupo identificarnos. Si somos, si somos de ascendencia europea, si somos de ascendencia asiática, si somos de ascendencia de no sé dónde, porque el conflicto en nuestro país ha sido utilizado como una forma muy eficiente de generar dominio sobre la sociedad. Entonces, el querernos hacer pertenecer a un grupo u otro nos mantiene discutiendo por algo tonto, por no decir estúpido. ¿Por qué? Porque vivimos enfrascados en un conflicto de identidad, mientras las situaciones más importantes de nuestro país, de nuestra sociedad, se discuten por otro grupo que lo que se dedica es a hacer negocios y que nos mantiene enfrascados en un subdesarrollo. Pasamos un conflicto armado de 36 años, que lo discutimos cuando yo le di ciencia política, donde prácticamente el conflicto fue entre el grupo ladino acomodado contra un grupo de ciertas personas subversivas con conciencia, que mueven a un grupo de personas indígenas que se comprometen con el movimiento y tratan de hacer un cambio, por lo mismo de que habían sido siempre vulnerados. Entonces, el hecho de que nosotros sigamos tratando de insultar, llamando a una persona de manera preventiva si es indígena, simplemente es una herramienta para mantenernos en una constante lucha de identidad a qué grupo pertenecemos, aunque no lo veamos conscientemente,
mientras las cuestiones importantes no nos podemos unificar. ¿Por qué? Porque el que se considera de sangre azul sigue pensando de que él no puede pensar igual que el indígena. ¿Por qué? Porque tiene ideas distintas y que eso no, que cómo va a ser si él, siendo sangre azul, puede unirse en el movimiento de esas personas. Y esas personas, desafortunadamente, muchos de los pueblos indígenas, derivado de que han sufrido tantas situaciones de discriminación, repudio, menosprecio, saqueo, etcétera, también ya no ven como posibilidad el poder trabajar unificado con el otro grupo. ¿Y qué genera eso? División. ¿Y cuál es un principio que nos decía Maquiavelo de divide y vencerá? ¿Se recuerdan ustedes? Entonces nos mantienen en una constante confrontación propia que no podemos ni siquiera unificarnos para cuestiones que nos convienen a todos como grupo social. Cindy, adelante. Licenciado, y así como ahorita que pues ya vamos a empezar los tiempos de campañas políticas y todo, los mismos políticos utilizan a los pueblos indígenas para hacer sus campañas. Esto no se toma también como discriminación porque los utilizan solo para ganar popularidad, aprovechándose de la situación. Pues no sé si llamarle discriminación como tal. Lo que sí podría decir que es totalmente ruin, repudiable y mezquino, como son gran parte de las personas que se dedican a ser politiqueros, ¿verdad usted? Porque cuando todo el mundo está buscando un puesto es bueno, es amable, es buena gente, etc. Porque son utilitaristas, ven al ser humano, a la población, como de utilidad. Darse en cuenta cuando estamos en campaña electoral, se van a las comunidades más lejanas y más pobres, donde más necesidad existe. Pero cuando se llega a ganar el puesto, nunca más se vuelven a aparecer. No hay realmente una genuina voluntad de generar un cambio. Quien considere, y siempre lo he dicho, que con confrontación se logran avances, creo que está un poco equivocado, sobre todo en un estado como el guatemalteco, donde se nos ha comprobado a través de la historia que la confrontación solo nos ha traído tristeza y desgracia, donde nuestro país es sediento de unidad, que es lo que nos ha faltado históricamente, porque somos un montón de cangrejos en una cubeta, que cada vez que alguien quiere mejorar lo jala en lugar de jalarnos todos. Pero esto es cuestión social. Entonces es muy interesante y espero, Amelia, creo que fue el que dijo ese tema de por qué se sigue utilizando el término racista, haber podido responder un poco tu pregunta. Creo que más que costumbre es una cuestión donde se nos ha metido un chip de ignorancia pensando que los humanos, seres humanos, somos distintos por nuestro color de piel o por nuestro color de cabello, cuando eso únicamente es un rasgo físico, no es que seamos distintos a otros seres humanos, y es ignorancia. Y creo que aquí entra muy bien el tema. Para los que saben, en la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes ejes del nazismo fue el hecho de creerse superiores por ser de raza aria, decían ellos, y discriminar a personas que no tuvieran pureza de sangre. Años después, con estudios, se comprobó que todos los seres humanos venimos de un mismo lugar y que toda la humanidad que la conocemos hoy se originó en un mismo lugar. ¿Dónde? En la antigua Mesopotamia, que es la civilización más antigua y que se cree que ahí fue donde el ser humano con la civilización moderna que conocemos se originó y que desde ahí fue donde se disipó la vida en todo el mundo. Y cuando genéticamente somos iguales, solo que con rasgos físicos propios de la región donde nos hemos adaptado a poder vivir y subsistir. Por ejemplo, la gente que es de raza negra porque su color de piel les ayudó en África a poder soportar de mejor manera el calor y el abrasante sol.
por las características ambientales. Los asiáticos tienen características propias de su adaptación. Y obviamente aquí hay rasgos propios de nuestra adaptación. Y que la estatura pequeña y otros rasgos físicos de nuestros pueblos indígenas no es precisamente por cuestiones genéticas. Tiene que ver mucho de las cuestiones de alimentación. Porque ¿por qué nuestros pueblos indígenas tienen características físicas de ser bajitos y algunas otras cuestiones que es como los identifican muchos? Porque su alimentación en su niñez no fue buena. Y eso lo que repercute es en no tener un desarrollo adecuado, a diferencia de otros lugares. ¿Alguna duda o comentario? Ok, continuemos. Para indicar con el nombre apropiado a los originarios del país o a los nativos del lugar, los académicos de la lengua española nos indican que la palabra indígena es originaria del latín indigentia, originario del país nativo. O sea, que indígena es un término que sí es adecuado, puesto que viene del latín, con el cual se hace referencia a una persona que es originaria de un lugar. Entonces, ya saben que decir indígena no es de una forma, o sea, quien piensa que diciendo que alguien es indígena está insultando, simplemente demuestra que es ignorante, porque el término indígena únicamente nos hace referencia al lugar de donde proviene una persona. Esta presentación se las vamos a pasar oportunamente. Pero aquí viene un término que se utiliza en Guatemala quizás desde hace mucho tiempo de manera inadecuada y de una forma que no se adapta precisamente al contexto de nuestros países en Latinoamérica en general. Veamos. En sí, el concepto indio es un concepto ideológico surgido en la época colonial con el fin de justificar el proceso de conquista en el ometimiento y despojo del patrimonio de los indígenas guatemaltecos. La condición de indio es impuesto al indígena, que desprovisto de su vinculación étnica, debe enfrentarse a la explotación capitalista y a la opresión servil, planteándose como única forma de su superación el tránsito hacia el mundo ladino, ubicarse en una más refinada relación de explotación, no en condición plena de asalariado, sino más probable en condiciones marginales. ¿Por qué se da ese proceso de ladinización y el término indio que aquí que es un término inadecuado? ¿Cómo surge y cómo es que se empieza a utilizar de manera habitual? Primero era una forma de dirigirse de manera despectiva hacia esta población de parte de quienes eran los conquistadores. Obviamente empieza ese conflicto de identidad al momento que muchas personas que pertenecían a los pueblos indígenas, eran indígenas, veían que la única forma de poder mejorar la forma en que eran tratados y su calidad de vida, al menos un poco, era poder pertenecer al otro grupo, al grupo ladino. Que ladino, recordemos que era un grupo que no era como un criollo, pero que estaba en un nivel superior al indígena. Esta misma necesidad y esta misma vulneración a sus derechos hacía que ellos vieran la necesidad de querer identificarse con un grupo que no era el propio, porque tenían mejores posibilidades de vivir una vida más cómoda. Sin embargo, esto únicamente nos hace ver que es histórico el hecho de la discriminación y las afectaciones que ha tenido este grupo social a través de la historia. Y debemos tener claridad que el término indio es inadecuado. Primero porque se utilizaba de una forma mal enfocada y que yo creo que todos sabemos por qué se utilizó originalmente, que era por un error,
Cuando Cristóbal Colón descubre América, él muere pensando que había descubierto una nueva ruta para ir hacia las Indias. Entonces él murió pensando que había descubierto otro lugar de la India, y por eso se empieza a utilizar el término indio. Con el pasar del tiempo, pues obviamente se establece que esto no era, no era la India, sino básicamente era el Nuevo Mundo, tierras nuevas que se habían descubierto, y que por ende es impropio poder determinar a una persona por un día que es originaria de este lugar de esta manera, pues con quien no es de ascendencia hindú o india, que sería para una persona que es de la India. En nuestro caso es indígena, que es originario del lugar, que es la raíz del término, ¿verdad? Es importante. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, licenciado. Bien, licenciado. Bien, Lica. Y aquí hay unas fotografías que mi buen amigo me hizo favor de buscar. Esto es un verdadero indio, es una persona con los rasgos propios de una persona que es de aquella nación, que por cierto es de los países más poblados del mundo y ahora de una de las economías más fuertes del mundo, la India. Y ellos son los indios. O sea que si usted quiere ser propio, debe saber que no es la forma correcta. Sí, Edwin. Licenciado, por decirlo de otra manera, y si lo miramos a grandes rasgos, cuando un ladino viene o un racista viene a decirle indio a una persona indígena, está diciéndole que es de un país mucho más desarrollado que el ladino se enorgullece ser. ¿Se da cuenta? Pues, y la India actualmente está como el tercer país, si no estoy mal, con mejor economía del mundo. Sí, y prácticamente solo demuestra nuestro desconocimiento y nuestra ignorancia, que realmente el que insulta de esa forma o trata de insultar solamente demuestra que es una persona poco cultivada. Una persona, primero uno como abogado, como profesional, no puede insultar a una persona por sus orígenes, sobre todo cuando es una civilización tan rica, es una civilización de las más importantes del mundo, incluso para mí más importante que la egipcia. Cuando uno profundiza, se da cuenta de los grandes avances y de la temporalidad en cuando estos lograron su mayor esplendor. Y se da cuenta que los mayas realmente fueron una civilización muy avanzada para su tiempo, y que realmente ser originario o descendiente de esa gran civilización es cuestión de orgullo, que nos debería enorgullecer, como lo hacen los egipcios, como lo hacen los romanos, que se sienten orgullosos de ser descendientes de los antiguos romanos, los franceses, los españoles, que se sienten orgullosos de las grandes civilizaciones que fueron en su momento. Por alguna razón, en Latinoamérica se utilizó como algo negativo, porque usted escucha a las grandes civilizaciones del mundo, se enorgullecen de lo que son. Cuando hablamos de Mongolia, cuando Mongolia en Asia fue una civilización que prácticamente conquistó todo Asia, el imperio chino, cuando escuchamos de Francia, cómo se enorgullecen de Napoleón, por ejemplo, y todo lo que Napoleón logró, o irnos más atrás, cuando fueron todavía parte de Roma, lo que los italianos lograron por Roma, los españoles, etcétera. Cuando nos vamos a todas las civilizaciones muy importantes del mundo, genera orgullo. En Latinoamérica se ha utilizado como una forma despectiva. ¿Por qué? Porque nos ha generado confrontación entre nosotros mismos. Fátima, adelante.
Muchas gracias, Fátima. Excelente comentario, me parece muy atinado. Y vieran que es ignorancia de gran parte de la población el no reconocer la grandeza que fue esa civilización y que que las poblaciones indígenas son el vestigio más vivo de lo que fue ese grupo social tan importante como fueron los mayas. Muchos no se dan cuenta, pues tal vez no han tenido el tiempo de ir a conocer la grandeza arquitectónica que dejaron, los aportes en ciencia, los aportes astronómicos, la exactitud de esos aportes astronómicos, la riqueza cultural, la riqueza religiosa, el poder leer, por ejemplo, el Popol Vuh, que es una obra maestra, que realmente la ignorancia es la que nos ha enfrascado en ese racismo y sobre todo la ignorancia nos ha enfrascado en esa confrontación social que hemos visto que solo nos ha traído problemas para nuestro país. Vamos a seguir avanzando. Hoy vamos a terminar por acá. Fue mi culpa conectarme tarde. Mil disculpas por el inconveniente técnico, pero que ya se subsanó, porque hoy teníamos más de 100 y cuando se llegó a 100 ya no me dejó ingresar y la cuenta me permite hasta 500. Esta es la de mi oficina y ya solventamos el problema. Ya la siguiente clase vamos a empezar con normalidad. Por aquí nos vamos a quedar hoy. Espero que la clase esté siendo de su agrado y que vayamos participando en los diferentes temas que vamos a ir abordando. Por mi parte es todo. Que pasen una feliz noche y nos vemos primero Dios la siguiente clase. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias.